Gracias por acompañarme. No le digo buenas noches porque no tienen nada de buenas estas noches. Estoy sumamente consternado como periodista, también como persona. Ha sido asesinado en Ecuador. Fernando Villavicencio, perdóneme usted si respiro un poco más allá. Me toca muy de cerca, como me toca la muerte de cualquier ser humano, pero esto me toca muy de cerca porque yo conocía personalmente a Fernando Villavicencio de hace muchos años. Cuando Fernando Villavicencio ejercía el periodismo duro, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando era una de las voces que no se callaban nada y que buscaban confrontar con hechos, con sustento, con fundamento, con pruebas y con el uso correcto de la justicia a los poderes fácticos. Fernando Villavicencio, tocayo, ha sido asesinado. Ha sido asesinado en un atentado en Quito. En un momento terrible para Ecuador. Un momento terrible para Ecuador que en este programa, y al menos un servidor, le ha venido cuestionando y presionando al presidente Guillermo Lasso prácticamente desde el inicio de su mandato. Ha hablado personalmente con el presidente. No se ha detenido la violencia en Quito. Hoy en Ecuador no se ha detenido. Hoy es Fernando Villavicencio. Fue el alcalde de Manta también al que asesinaron, a quien también conocía yo personalmente. Es imposible para un servidor entender cómo es que se ha llegado a esto en el Ecuador. En este momento hay una reunión de los altos mandos, de la Fiscalía, de la Policía Nacional en Carondelet, porque así lo ha pedido Guillermo Lasso. Le pregunto, presidente Guillermo Lasso, ¿va usted a revivir a Fernando Villavicencio? ¿Va usted a revivir al alcalde de Manta? ¿Va usted a revivir a los ecuatorianos que han sido asesinados en las calles? Esta reunión es tardía, en definitiva es tardía. No hay justificación, como ha sido tardía cualquier otra reunión para asegurar que no asesinen ecuatorianos en el país. Ha fallado catastróficamente usted y su gobierno en la seguridad del país. Pero lo que ha ocurrido el día de hoy va a marcar su presidencia para siempre y por el resto de sus días. Porque lo que ha ocurrido hoy cambia el destino y la historia del país. Ninguna vida vale más que otra. Pero la figura de un candidato a la presidencia siendo asesinado en el medio de un dispositivo de seguridad cambia la percepción, la seguridad, la tranquilidad, la democracia. Lo cambia. Lo que esta noche ocurre en el Ecuador ha trastocado a cada uno de los ecuatorianos. Porque si esto le puede ocurrir a un candidato a la presidencia, ¿qué le puede ocurrir a cualquier otro que no sea una figura política o una figura pública? Esa es la realidad, por cruda y dura que parezca. Por estruendoso que le parezca este editorial, eso es lo que ocurre. Me duele en el alma el asesinato de cualquier ser humano. Pero me duele en el alma en particular el asesinato de mi tocayo, como yo le decía, de Fernando Villavicencio. Porque es padre, porque deja familia. Porque lo único que buscaba era proponer un Ecuador diferente. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tendrá usted la capacidad de desenmascarar a los autores intelectuales de este asesinato? Esa es la gran pregunta. Tengo información que me envían directamente a la Fiscalía en este momento. Hay 3 fallecidos en total.
tocayo Fernando Villavicencio, un policía y, ponga atención, un aprehendido por el caso que falleció en flagrancia. Es decir, una persona que habría sido detenida en el lugar de los hechos, presuntamente por haber participado en el atentado y asesinato de Fernando Villavicencio, habría muerto también en el lugar. Le repito, es información que me llega directamente de la Fiscalía, 3 fallecidos, un policía, Fernando Villavicencio, y un aprehendido por el caso que acaba de fallecer en flagrancia. ¿Quién está seguro en el Ecuador hoy por hoy? Fernando Villavicencio había hecho muchas denuncias, investigaciones periodísticas muy duras, sobre todo un gran crítico del correísmo. Pero también recientemente ya Fernando Villavicencio había avisado y denunciado de amenazas de muerte en contra de él y de su equipo. Y antes lo había hecho también. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya había alertas por parte de Fernando Villavicencio de amenazas de muerte en su contra, y de su equipo. Se habían presentado esta información incluso por parte de Fernando Villavicencio a la propia Fiscalía para que estuvieran enterados de las amenazas que estaban profiriendo en contra de él. Y a pesar de todo esto, y a pesar de alertar, y a pesar de denunciar, y a pesar de todo, lo asesinaron. Hace no mucho estuvo aquí Fernando con nosotros, Fernando Villavicencio. También en una reciente entrevista en Ecuavisa, por si fuera poco, había denunciado que el país estaba secuestrado por mafias de cocaína, de minería ilegal, de corrupción, vinculadas con la mafia política, decía. ¿Qué aseguraba Fernando? Aseguraba que su gestión se concentraría en someter a esas mafias con mano dura y depurando a la fuerza pública. Pero no lo dejaron. Y Fernando Villavicencio hace poco denunciaba que esas amenazas venían por parte de un integrante de los Choneros. Este famoso grupo criminal, famoso vergonzosamente, tristemente famoso, oscuramente famoso, deleznable grupo criminal, los Choneros, que lo habían amenazado. Los Choneros le han ganado la jugada a presidente Lasso. La delincuencia le ha ganado la jugada a presidente Lasso. Presidente Lasso no pudo. No pudo con la seguridad del país. Quiero advertirle que lo que va a haber es tremendamente fuerte, es brutal, pero tiene que dimensionar cómo ocurrió esto, cómo ocurren las cosas. Este es el video del momento, véanlo por favor. Y Avenida Majado, en el Coliseo Anderson. Coliseo Anderson del Colegio. Yo estoy acá adentro, Ay. Te va a doler, mi señor. Mire, ¿sabe usted que vamos con Ana María Cañizares? Por favor, está en Quito. Ana María, te escucho con atención. Me manda esta información a Fiscalía que compartía con nuestros televidentes. Me hablan de 3 personas fallecidas. Obviamente, Fernando Villavicencio asesinado, un policía y un aprendido in situ por el caso que fallece ahí, que fallece en flagrancia. Hay una reunión en este momento en el Palacio de Carondelet. ¿Qué más sabemos, Ana María? Adelante.
¿Qué tal, Fernando? Así es, un hecho totalmente atroz que nos ha conmocionado a todos, a la sociedad en general, a la población, a los electores, a los políticos que ahora mismo se solidarizan, Fernando, y es cuando varios ciudadanos, al menos en ese termómetro que son las redes sociales, dicen hasta cuándo vamos a seguir solidarizándonos o enviando notas de pesar a autoridades, candidatos o ciudadanos que son asesinados por parte de la violencia criminal. Y precisamente Villavicencio se encontraba durante un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson el día de hoy, al norte de la capital, cuando a la salida fue interceptado por personas que dispararon a diferentes puntos. Una de las personas que se encontraba en el lugar y que pudo hablar con CNN en español informó que fueron varios disparos, muchos disparos en la zona, tanto que varias personas resultaron heridas, y según la información que Fiscalía te la ha podido proporcionar, hay 3 personas muertas producto de este atentado criminal. Todavía hay equipos de socorro en ese sitio asistiendo a las personas que resultaron heridas, las personas que están asustadas, conmocionadas, afectadas por el asesinato de Fernando Villavicencio, cuando faltan tan solo, Fernando, 11 días para la primera vuelta electoral de estas elecciones sui generis en Ecuador, de estas elecciones express, anticipadas, convocadas por el Consejo Nacional Electoral luego de que el presidente de la República precisamente disolvió la Asamblea Nacional en mayo pasado. El presidente de la República ha enviado una nota en la que repudia, rechaza y dice que se siente indignado y consternado, que el crimen organizado con este hecho ha llegado muy, muy lejos, y ahora mismo se reúnen ya en el Palacio de Carondelet las principales autoridades del país, el Frente de Seguridad, la fiscal, la presidenta del Consejo Electoral, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para evaluar precisamente la situación tras el crimen perpetrado en contra de Fernando Villavicencio. Recordar también que él tenía seguridad, no solamente por su calidad de candidato a la presidencia en esta ocasión, sino que él ya era asambleísta en el periodo reciente, en esa asamblea que fue disuelta. Él ya tenía seguridad porque hacía varias denuncias en cuanto a temas de corrupción, de crimen organizado, de mafias carcelarias, temas muy, muy delicados, de alta exposición, tanto en su vida política como también hace años atrás en su vida periodística en algunos portales digitales donde Villavicencio publicaba sus investigaciones. Un hecho que sin duda, Fernando, ha conmocionado al Ecuador a tan pocos días de esta elección, y cuando las encuestas, incluso los sondeos de opinión, le daban entre el segundo, el tercero, una disputa muy, muy cerrada por ese segundo lugar en esta contienda electoral, cuando el correísmo, según los últimos sondeos, llevaba también la delantera en los sondeos presidenciales. Y hace pocos minutos también Cedatos informa, una de las encuestadoras, que suspende su rueda de prensa por falta de garantías de seguridad, y los candidatos se siguen también pronunciando alrededor de este crimen, Fernando. Es terrible, es terrible lo que ocurre en el Ecuador. Ana María, seguramente igual que yo, tuviste la oportunidad de conocer a Fernando Villavicencio, pero también el alcalde de Manta, no podemos olvidarlo, pero también muchos otros ciudadanos que si bien no eran figuras políticas, no eran figuras públicas o conocidas, han sucumbido, han sido asesinadas en manos de estas mafias criminales. El tema de la inseguridad fue el primer tema en la agenda desde el inicio de Conclusiones, de Ana María Cañizares misma, en nuestra cobertura antes de que el presidente Guillermo Lasso fuera presidente electo. Cuando fue presidente electo, ya siendo presidente, Ana María, la inseguridad no se ha controlado. Yo no quiero verlo como el culmen de la inseguridad, porque me parecería muy injusto para todos aquellos que han sido víctimas anteriormente, ¿no? Pero el tema, por ser quien era Fernando Villavicencio, trastoca fuertemente la historia del país. Esto va a marcar definitivamente el gobierno de Guillermo Lasso. El asesinato de un candidato a la presidencia que, como ya bien decías tú, tenía todas las oportunidades de poder llegar a ser el presidente. Hoy por hoy, Ana María, creo que la elección será sumamente afectada, enrarecida también para el electorado, y habrá que ver cuál es el impacto también en las calles en temas de participación y de confianza. Esto sin duda
tiene un impacto mayor y es gravísimo, gravísimo, Ana María. Así es, totalmente, Fernando. Una elección que se tiñe nuevamente de sangre. Ya ocurrió en la elección seccional, recordemos en febrero pasado, cuando los ciudadanos tenían que elegir a sus prefectos, a sus alcaldes. Hubo un alcalde que incluso falleció un día antes de la elección seccional. Es decir, esta situación ha venido escalando y es justamente lo que señalan algunos de los expertos en materia de seguridad. Más de 4.000 homicidios intencionales registra el Ministerio del Interior en lo que va del año en el Ecuador, con un récord de crímenes que tiene que reportar en este 2023 nuevamente el Ecuador. El 90%, según nos explicaba incluso el día de ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, durante una reunión con periodistas y varias autoridades del Frente de Defensa, el 90% de estos crímenes están asociados a la violencia criminal, Fernando, con personas, ciudadanos envueltos en crímenes, mafias del crimen organizado y otras personas que resultan ser víctimas colaterales de la violencia criminal y de mafias asociadas, sí, muchas de ellas al narcotráfico, Fernando. Así que esta situación fue analizada también el día de ayer y esta fue parte sí, de los datos que se nos daba con unas incautaciones de droga que también el gobierno sostiene tiene efectos colaterales en las calles con crímenes y con homicidios intencionales. A final de cuentas, Ana María, si se hace ese trabajo, se tiene que calcular y se tiene que actuar en consecuencia. Vas a atacar al narco, sabes que va a haber una retaliación, tienes que estar preparado para eso. Excusas puede haber muchas. Ana María, muchas gracias. Estoy al pendiente, sé que estás con nosotros toda la hora, por supuesto, porque estamos en desarrollo. Espero que en cualquier momento el presidente Guillermo Lasso se dirija a la nación. Creo que es lo menos que debería hacer. Sé que está en una reunión, pero esto amerita, obliga a que le dé la cara a los ecuatorianos y responda a esto, como ha tenido que responder a otras más, ¿no? Muchas preguntas sin respuesta por parte de Guillermo Lasso. Mi tocayo Fernando Villavicencio estuvo hace no mucho tiempo aquí conmigo. Estuvimos hablando de su propuesta, estuvimos hablando de la inseguridad. Vamos a recordar qué era lo que me decía. Antes de identificar o hacer la propuesta, hay que tener claro y clarísima la causa de este problema. El narcotráfico se instaló en el Estado ecuatoriano, contaminó el sistema sanguíneo desde el año 2007 aproximadamente, cuando el gobierno de ese entonces tenía como consigna y acuerdo sacar a la base de Manta de nuestro país, que era el instrumento de combate conjunto entre Estados Unidos y este país en contra del narcotráfico. Y fue ese mismo gobierno que ahora quiere volver el que recibió financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el brazo armado de uno de los carteles. Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, los dos mexicanos, y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, tocayo, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y someta a toda la sociedad sin el contubernio y la connivencia del poder político. Y lo que yo he denunciado desde la Comisión de Fiscalización y en mis trabajos periodísticos conjuntamente con otros colegas es esa vinculación del narcotráfico con los políticos. He presentado a la Fiscalía General del Estado evidencias de cómo varios partidos políticos y líderes de este país son financiados por el narcotráfico. Aquí está el principal problema, Fernando, amigos de América Latina y el mundo. El principal problema es que Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Entonces el combate al crimen organizado atraviesa por entender que esta es una lucha en contra de una mafia política que permite que el narcotráfico mexicano y albanés haya tomado al Ecuador y lo haya puesto de rodillas. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Primero, necesitamos un gobierno valiente, no un gobierno violento.
un presidente valiente, no un presidente violento. Lo haremos con nuestras Fuerzas Armadas depuradas, con nuestra policía depurada. Aquí no necesitamos mercenarios. Nuestras Fuerzas Armadas van a librar esa batalla. Lo único que requieren es un gobierno valiente. Hemos tenido gobiernos tibios y otros gobiernos que han sido parte del narcotráfico. A esa clase política vamos a atacar. Y ahí hay una gran diferencia con aquellos que quieren entrar violentamente a disparar solo abajo. También vamos a desarmar a todas las estructuras criminales, pero hay que cortar la cabeza a la serpiente, porque si cortamos la cola se reproduce. Hay que atacar a los capos de la mafia política, que es la mafia más peligrosa de este país, Tocayo.